Hi, my name is Yajaira Luz Morales Romero. I am Psychology Program from the Statistics course. A continuación voy a explicar el análisis de datos sobre las mujeres consumidoras de sustancias psicoactivas del municipio Espinal, Tolima, en la tabla de frecuencia. Primero hay que tener en cuenta el significado de lo que es frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Igualmente hay que tener en cuenta los valores de de la forma en que se tiene que hacer la tabla. Primero, se tiene que tener en cuenta esta estructura para la frecuencia absoluta. Y segundo, se tiene que tener esta estructura para lo que es la frecuencia relativa. Y para la frecuencia porcentual, que es multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100. Entonces, primero, se ubican las variables en la primera columna. Segundo, se ubica el total de la frecuencia absoluta de cada una de las variables, es decir, la muestra. La frecuencia relativa, que viene siendo la frecuencia absoluta de cada una de estas variables, en este caso soltera, casada, unión libre, sobre el total de la población, y eso me va a dar la frecuencia relativa. La frecuencia porcentual viene siendo multiplicar esta frecuencia relativa por 100. La regla dice que debe dar 100%, o sea, debe dar 100, y la frecuencia relativa siempre va a dar 1, y aquí el total de la población, que en este caso de estas mujeres es 300. Bueno, haciendo el análisis, encontramos en el diagrama de barras y el diagrama circular. En el diagrama de barra, la frecuencia absoluta, en este caso, la mayor barra, la mayor altura, está en la unión libre, con un total de 149 mujeres. Le sigue la soltera con un total de 124 y termina la casada con un valor de 27. En el diagrama de circular podemos decir que 149, que es la mayor representación, tiene un ángulo llano, casi llano. La soltera un ángulo obtuso de 124 de población, y aquí un ángulo agudo la casada. Queriéndonos decir esta tabla que el número de veces que más se repite podría decirse que es el de la unión libre. O sea, la moda de esta frecuencia absoluta sería la unión libre, porque es el dato que más se repite. Aquí en la tabla de contingencia se toman dos valores: tipo de vivienda familiar, arriendo y propia. Y aquí en sector se toma el sector rural y urbano. Se dice que en el sector, en tipo de vivienda familiar, encontramos 14, y en el sector urbano 23. En arriendo en el sector rural hay 82, en urbano 152, en propia se encuentran 17, y en el sector urbano, perdón, en propia en el sector rural 12 y en urbano 17. Entonces, esto me da total de la población, tanto de tipo de vivienda 300, como también en el sector también 300 por este lado, o sea, por el lado vertical y por el lado horizontal y por el lado vertical. Representando estos datos en el diagrama de barra, podemos darnos cuenta que podemos concluir lo siguiente: que la mayor población de estas mujeres se encuentra en el sector urbano y viven en estados de arriendo. Le sigue familiar, y por último termina con la que vive en casa propia.